nosotros hemos mencionado lo que es sífilis, VIH, hepatitis B, tenemos Chagas entre los principales. También podemos mencionar lo que es la varicela congénita. Falta uno. Me mira ya habla. Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la sífilis congénita. La sífilis congénita es una de las patologías, una de las enfermedades más antiguas que se tiene documentadas, se podría decir. Básicamente estamos hablando desde el siglo XV, donde había o era una de las causas principales de muerte. Ustedes ya han visto sífilis en diferentes materias. ¿Infectología ya han llevado? ¿Ya han visto sífilis todavía? ¿Qué más? En microbiología, pero han debido llevar sífilis. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, de todas maneras es una patología muy frecuente, donde básicamente la patología en el adulto tiene 3-4 fases en realidad, donde una de las últimas fases se caracteriza por tener una alopecia, es decir, pierden el cabello las personas que están con una sífilis que no hayan recibido tratamiento. De ahí que los grandes reyes utilizan su peluquita. ¿No ven? Los jueces y demás, porque los reyes pues tenían su sífilis, estaban con alopecia, y como era una vergüenza social tener esta patología que no había tratamiento, empezaron la moda de las peluquitas. Recién en 1950, alrededor del 50, pues se ha descubierto la penicilina, eso ya sabe, ¿no es cierto? No, 1950, y de ahí que gracias a la penicilina pues vamos a tener el tratamiento específico para esta enfermedad. Esta enfermedad es de origen bacteriano, es producida por el Treponema pallidum, que es una espiroqueta que nos va a provocar ciertos signos de sintomatología en un adulto, y cuando la mujer en estado de gestación va a cursar con esta patología, ya sabemos que va a depender de qué trimestre está. Mientras más temprano sea el primer trimestre, más complicaciones va a tener el niño. Y si se contagia en el tercer trimestre sin tratamiento, también vamos a tener algunas sintomatología. Entonces, solamente a partir de 1950 pueden dejar de utilizar peluca aquellos que tenían su sífilis, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sífilis congénita, entonces estamos hablando de una mujer en estado de gestación que ha contraído la enfermedad. Cuando es los primeros meses, el primer trimestre, obviamente la fase embrionaria nos va a ocasionar algunas malformaciones y nos van a traer sintomatología muy importante en un recién nacido. Podemos tener una mujer que sea positivo en el primer trimestre, que puede haber recibido tratamiento, pero en el último trimestre otra vez vuelve a ser positivo y que esta vez esté sin tratamiento. Entonces, si bien esta parte embrionaria se ha logrado evitar o solucionar, pero vamos a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque generalmente en el último trimestre todos los queridos espositos y parejas son infieles. Por evitar tener relaciones son infieles y muy fácilmente pueden contagiar a la mujer. La manera de contagio obviamente que va a ser por vía sexual a la mujer, pero también tenemos que tomar en cuenta que este treponema puede vivir 24 horas en alguna superficie. Es decir, que si tengo una secreción con Treponema pallidum en esta mi mesa, 24 horas me puedo contagiar. De ahí la importancia de hacer todo el manejo de estos pacientes con técnica de infectados, que se llama. Entonces, nuestra mujer ha sido contagiada, ¿cómo van a ser nuestros recién nacidos? Tenemos pues básicamente un recién nacido pretérmino, pequeño para la edad gestacional. Vamos a tener un peso que va a oscilar entre 2.500 a 2.800 como máximo. Vamos a tener una gran característica que va a ser la rinorrea hialina,
que inicialmente es hialina y que posteriormente se vuelve sanguinolenta. Muchas mamás al segundo día o al primer día de nacido les dicen: doctor, mi hijito se ha resfriado, está con mucha secreción o no le han aspirado las secreciones. Es frecuente que no se haya aspirado, que el niño todavía esté eliminando lo que ha deglutido en el momento del parto, pero muchas de esas veces también puede tratarse de esa rinorrea hialina inicialmente por una sífilis. Luego de unos 2 o 3 días esta rinorrea se hace sanguinolenta y cada vez más fétida. Entonces ese es un parámetro muy importante para que nosotros podamos diagnosticar ya a nuestro recién nacido. Tenemos otra característica que es el pérfigo plantar y palmar, que son como unas pequeñas vesículas que tiene, que es la manera más fabulosa y más precisa de contagiarse en el manipulador de un recién nacido con sífilis. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, cuando vayamos a atender un parto, debemos decir o preguntar a ginecología, obstetricia, revisar la historia clínica, si tiene su TORCH negativo y si tiene su RPR negativo. Si sería positivo, pues entonces tenemos que utilizar esa técnica de infectados, que consiste en doble guante, utilizar todo desechable, cortar el cordón umbilical con un bisturí que se pueda desechar inmediatamente, y todos esos cuidados para evitar el contagio. Este pérfigo son pequeñas ampollitas que, si ustedes hacen un cultivo o una prueba laboratorial, pues le van a salir millones de treponemas ahí. Luego tenemos una característica muy importante, que va a ser la neumonía alba. Ustedes saben, espero, que todos los niños menores de 2 años, cuando tienen un problema pulmonar, no logran conglomerar el proceso infeccioso en un solo lóbulo. Y tenemos lo que se llama la neumonía multifocal o la bronconeumonía antes llamada. El único caso como excepción de esta recomendación, de esta situación, es en el recién nacido que tiene una sífilis congénita. Es el único lactante neonato que nace con una neumonía que se denomina neumonía alba. ¿Qué significa eso? Que dentro de las pruebas de gabinete tenemos que pedir una radiografía de tórax. Pregunta del millón: ¿qué tipo de placa de tórax vamos a pedir? Yo pensé que era una pregunta fácil. Esta mañana me he sorprendido cuando no sabía qué tipo de proyección iban a pedir. Tenemos AP, PA, oblicuo a derecha, oblicuo a izquierda. Y se supone que ustedes se han aprobado imagenología, radiología, ¿no ven? Para ver pulmones, ¿qué proyección pido? PA. Ay, qué bien, me alegra mucho, chicos. Esta mañana he muerto de rabia. Le he mandado al interno a que vaya a preguntar para que se acuerde toda su vida. Entonces vamos a pedir una radiografía póstero anterior para poder identificar esta neumonía, que es muy característica en los recién nacidos. Cuando estamos hablando de esto, tenemos que recalcar que estamos hablando de una signosintomatología temprana, es decir, menor a 2 años. Ahí está bien, menor a 2 años. Entonces estos son signos tempranos de una sífilis congénita. Vamos a tener rinorrea hialina, vamos a tener el pérfigo, vamos a tener una neumonía alba. Si bien podemos sacar una radiografía de los huesos, vamos a encontrar una periostitis, pero muy leve. Vamos a encontrar recién nacido prematuro, vamos a encontrar obviamente hepatomegalia, esplenomegalia, y vamos a encontrar también la ictericia. Entonces vamos a tener ciertas características al examen físico y otras signos y síntomas que nos van a hacer sospechar de una sífilis con manifestaciones clínicas tempranas. Cuando hablamos de sífilis, lo primero que ustedes seguramente recuerdan es los dientes de Hutchinson o
la tibia en sable y la frente olímpica, ¿sí? Aquí están medios que con alopecia. Todas estas características, por lógica, para empezar, tienen que ser en niños mayores de 2 años. Porque los dientes de Hutchinson, si bien tenemos nuestros incisivos así, por decir, los dientes de Hutchinson hacen que se deformen y se pongan de esta manera. Pero para que haya dientes de Hutchinson, primero que les salga al niño, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser niños mayores de 2 años. ¿Por qué les aclaro eso? Porque cuando yo les doy en el examen, mencione 4 manifestaciones o signos o síntomas de una sífilis temprana, me ponen dientes de Hutchinson. Y no hay dientes de Hutchinson hasta después de los 2 años. No hay tibia en sable hasta después de los 2 años. No hay frente olímpica hasta después de los 2 años. Y obviamente que tenemos nuestra famosa nariz en silla de montar, ¿no es cierto? Son cosas que relativamente ustedes ya conocen y que ya uno maneja de manera general. Entonces vamos a diferenciar en 2 grupos: manifestaciones clínicas tempranas y manifestaciones clínicas tardías. En las tardías, pues vamos a poder, aquí ya vamos a poder pedir una radiografía, ya sea de miembros inferiores como de los huesos propios de la nariz, aunque clínicamente pues se va a evidenciar la nariz en silla de montar. Vamos a ver la frente olímpica, vamos a mantenernos un poco con hepatomegalia, pero ya no va a ser tan importante como en esta edad. Cuando hablamos de una hepatomegalia, tenemos que tomar en cuenta que el hígado va a estar por debajo del reborde costal, aproximadamente 1 centímetro en el recién nacido. Cuando decimos una hepatomegalia, pues básicamente esta tiene que sobrepasar o llegar por lo menos hasta a nivel del ombligo o inclusive hasta el espina ilíaca arteriosuperior. Esa es una hepatomegalia en un recién nacido. Cuando toquen a 1 centímetro es lo fisiológico, es lo normal que se tiene, porque el abdomen aparenta ser un poco más globuloso porque el tórax todavía está estrecho y falta de tejido adiposo. Entonces, esta va a ser una hepatomegalia y la esplenomegalia y obviamente la ictericia. Cuando ustedes han hablado de ictericia el año pasado, han visto que existen muchas causas dependiendo de las etapas del metabolismo de la bilirrubina. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de una de las causas, pues básicamente vamos a tener lo que es la sífilis. Después, terminando la clase, les voy a explicar un poquito esto para que entiendan, si no, no van a entender la fisiopatología. Vamos a encontrar además una anemia en el recién nacido. Vamos a tener trombocitopenia. Dentro de las pruebas de laboratorio que vamos a pedir. Evidentemente ya tenemos entonces para hacer nuestro diagnóstico, primero la historia clínica materna, es decir, los antecedentes de la madre. Luego vamos a hacer un examen físico donde vamos a sospechar clínicamente que tenemos una sífilis y para eso tenemos que llegar a un diagnóstico. Este diagnóstico laboratorial va a ser el que nos va a confirmar nuestra presencia del treponema. Tenemos diferentes pruebas. La que se está utilizando en el SUMI y en los seguros es la RPR. Evidentemente sí es sensible, pero no tanto como la BDRL, que es más específica y tiene mayor sensibilidad. ¿Pero por qué se utiliza la RPR? Simplemente por economía. Es más barata, más accesible, por lo tanto se pide RPR. Tenemos estas pruebas que son treponémicas y hay otras pruebas que no son treponémicas. Las treponémicas se logra visualizar al treponema en un campo oscuro donde se va a verificar la presencia del treponema y tenemos una confiabilidad mucho más alta que las pruebas no treponémicas. Una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a empezar a hacer el tratamiento. Dentro de lo que se refiere al tratamiento, si tenemos un recién nacido prematuro
o pequeño para la edad gestacional, o las dos cosas, que tiene ictericia, que tiene patomegalia, que tiene esplenomegalia, que tiene pérfigo plantar y palmar, que tiene la rinorrea hialina, entonces vamos a tener el primer paso de nuestra conducta va a ser la internación. ¿Dónde lo vamos a internar? Obviamente en neonatología, a una sala de sépticos. Cada centro de salud tiene diferente distribución y pueden tener una sala de neonatología o un ambiente o una incubadora para pacientes escépticos exclusivamente, o pueden tener otra sala que reciben a pacientes que hayan nacido fuera del hospital, que se los considera escépticos hasta descartar lo contrario. Entonces va a depender mucho de cada institución, de cómo se ha organizado su servicio de neonatología, pero definitivamente estos pacientes tienen que entrar a una sala de escépticos que esté aislada y que tenga personal capacitado para el manejo de este paciente. Entonces nuestra primera indicación va a ser internación a neonato. Este niño pues probablemente no va a poder deglutir porque va a tener además las boqueras que le van a dificultar en la deglución. Los primeros momentos que quiera succionar el niño, ya sea lactancia materna o de fórmula, pues va a empezar a sangrar. Entonces estas boqueras que tiene el niño van a ser un medio de contagio para el personal de salud. Cuando el niño logra succionar y deja de sangrar, entonces se lo va a alimentar con leche de la madre o leche de fórmula, ya sea por succión o por sonda nasogástrica u orogástrica. Entonces lo vamos a poner lactancia materna o de fórmula. Vamos a tener que ponerle una solución. La solución que se utiliza en neonatología siempre va a ser una solución dextrosa al 10%. Cuando hablamos de hidratar al niño, pues tenemos que considerar algunos aspectos. Ustedes saben que tenemos nuestros líquidos basales y por lo tanto vamos a ir calculando. Para un niño recién nacido de un mes de edad, aproximadamente va a ser 100 ml kilogramo peso día. En un recién nacido va a depender del peso, que podemos ir desde 80 a 90, con un máximo de 100 ml kilogramo peso día. Por lo tanto, vamos a considerar el estado general del niño, vamos a ver si no tiene signos de dificultad respiratoria, si se logra alimentar o no, y vamos a hacer un cálculo. Pongamos el ejemplo que nuestro enano pesa ¿cuánto? ¿Cuánto quieren que pese? 2,500. Ya. Entonces, vamos a calcular 2,500 por 80. ¿Cuánto es? Saquen celulares. Mucho, aquí está el telito. ¿Cuánto? 200, 8 por 5, 40. 240. 200. No, que como 200.000 ml le vas a poner. 2.5 por 8. 170. 8 por 5, 40. 10 por 2, 8 por 2, 16. Por 2, Llevo 4, 18. doctora. ¿Qué? Llevo 4. Llevas 4. Ah. 8 por 5 es 40. 20. 16, 20. 200 ml en 24 horas. Eso significa una botellita de Coca-Cola, un poquito más, ¿no? ¿Cuánto tiene la botella de Coca-Cola? La de un peso, 190. Eso le tiene que entrar en 24 horas. Las primeras 24 horas no se requiere administrar electrolitos, porque por vía placentaria, por el cordón, ha logrado pasar la cantidad de sodio y potasio como para que viva las primeras 24 horas. Al día siguiente, su primer día no va a tener electrolitos. A partir del segundo día de vida exuterina se le tiene que añadir electrolitos si es que va a estar en NPO. Tenemos entonces 200 ml que tiene que entrar en 24 horas. Eso significa que vamos a dividir en dos opciones. Uno vía oral y otro vía parenteral.
Ahí tenemos que ver si nuestro paciente va a tolerar por vía oral y cuántos cc's va a tomar en las 24 horas. Si logra tomar el resto, va a ir por vía parenteral. Si no toma nada por vía oral, va a entrar los 200 ml por vía parenteral. Digamos que va a tomar 20 cc's cada 3 horas por 8 tomas. Entonces tengo 2 por 3, 60, 6 por 8, 24. Me alcanzaría por demás la vía oral y no necesitaría casi nada de vía parenteral. Pero si el niño no logra succionar por lo menos una de estas tomas, entonces vamos a reajustar con la vía parenteral. Las primeras 24 horas generalmente se lo deja tranquilo, en reposo. Se le hacen los laboratorios, se le va a pasar prácticamente todo por vía parenteral para recién estimular al día siguiente la vía oral. Todo va a depender del criterio médico. Eso es lo lindo de medicina, ¿no es cierto? 2 más 2 no es 4. Esas son sugerencias, pero ya cada uno, estando en cancha, va a decidir si le va a dar leche, si le va a dar solamente vía parenteral, si le va a iniciar con calostro, si la mamá tiene calostro, o sea, ya van a ver algunas situaciones que obviamente se van a decidir en el momento. Yo inicialmente no le voy a dar nada, porque obviamente le voy a repetir a la mamá todo su torche, porque si tiene sífilis, puede tener también citomegalovirus. Entonces tengo que descartar que mi madre esté en ese momento relativamente sana como para poder darme lactancia materna. Yo particularmente generalmente los tengo NPO el primer día y les paso todo por vía parenteral. Entonces va a depender de cada criterio médico y dependiendo de cada recién nacido. Una vez que tenemos ya la cantidad de solución que vamos a utilizar, vamos a utilizar el antibiótico. ¿Qué antibiótico vamos a utilizar? Benzo. Aquí tenemos dos opciones. Si estoy en la primera semana de vida o más de una semana de vida, inclusive 15 días. Si ha nacido y nos hemos dado cuenta que es un recién nacido con sífilis, lo vamos a internar inmediatamente. Si pasa eso, pues vamos a ir a 100.000 unidades, kilogramo, peso, día. Si es más de una semana, vamos a ir a 150.000. Este recién nacido es inmediato, tenía toda la clínica, lo hemos internado a los 10 minutos que ha nacido, por lo tanto le vamos a poner a 100.000 unidades kilogramo peso. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le vamos a poner? 100.000 por 2.5. 250.000 día. ¿En cuántas, cada cuánto tiempo se da la penicilina sólica, hemos dicho? Cada 6. Entonces vamos a dividir en 4, porque le vamos a dar cada 6 horas. 250 entre 4. ¿A 65? 75. 72.000. 62.000. 62.000 va a ser un poco difícil que enfermería administre la dosis exacta. Por lo tanto, le podemos dar 60.000 unidades cada 6 horas endovenoso. 6 dosis. Entonces ya tengo mi solución exitosa, tengo mi penicilina y obviamente que vamos a pedir el laboratorio. Aunque sí tengo clínica, tengo que tener mi laboratorio para confirmar mi diagnóstico. En los números 5 vamos a pedir laboratorio. ¿Qué laboratorios vamos a pedir? Ya pues chicos,
BDL. Primero un hemograma. No tengo BDRL en el SUMI ni en el seguro. Si está en mi consulta privada, sí le voy a pedir BDRL. Pero si estamos en el SUMI, o en la caja, o en el SECO, o en la Albina Patiño, vamos a pedir RPR. Vamos a pedir un PCR, vamos a pedir el TORCH completo, toxoplasmosis, citomegalovirus, esto es todo completo. ¿Qué más vamos a pedir? ¿Qué más tiene nuestro paciente? Clínicamente, ¿qué hemos dicho? Ictericia, ¿qué vamos a pedir entonces? Bilirrubina total, directa, indirecta. Podemos pedir glucemia. Para descartar otra etiología de nuestra ictericia, vamos a pedir hemograma más grupo y factor. Ya que se está internando nuestro paciente y nuestra querida mamá estaba con sífilis, es probable que tenga otras enfermedades como una infección urinaria. Vamos a pedir entonces su examen general de orina. Y vamos a hacer todo un estudio para nuestro paciente. Entonces repetimos todos los laboratorios. Número 6. Control de signos vitales. 7. Cuidados de enfermería con técnica de infectados. Eso significa utilizar guantes desechables, sabanillas desechables, todo lo que pueda ser desechable y tenga que ser eliminado fácilmente. Y obviamente que vamos a tener comunicar cambios. Terminan nuestras órdenes con comunicar cambios, firma, tu sello y ya. ¿Qué nos faltan las indicaciones? La fecha, 25 de marzo de 2014, horas 20. Estas son las órdenes médicas que se tienen que escribir para nuestro paciente que estamos citando. Esto hemos dicho, esta cantidad de penicilina sólida si el paciente está internado en forma inmediata. Chicos, si quieren charlar, váyanse, no llamo lista, no les voy a reñir, nada. Cada rato charlan y me perjudican. Vamos a hacer el caso para el niño que hubieran estado ya una semana, que ha tenido, ¿qué les digo? Un parto domiciliario. Y que a la semana ha venido porque el niño no quiere lactar, está muy amarillito, lo ve decaído la mamá, está preocupada y bien. Y nuestro paciente pesa 2,300, pero ya tiene una semana de vida. Vamos a hacer absolutamente todo igual, excepto la dosis de la penicilina, que tenemos que multiplicar por 150.000. ¿Cuánto sería? 2.3 por 150. 2.3 por 150. ¿Cuánto es? 345. 345.000 unidades. Dividido entre 4. 86.25. 86.025. Así. Ya, va a ser igual un poco difícil. Yo podría redondearlo a 90.000. Entonces, si tengo un niño que después de una semana recién se le ha diagnosticado, aunque haya bajado de peso, pero la dosis ya va a ser 150.000 por la edad de vida extrauterina que tiene nuestro paciente. Entonces, cuando yo les dé el peso de su paciente, ustedes tienen que calcular todo ese tratamiento. O si les pido la receta, me hacen la receta. O si les digo, indique cuánto de penicilina se le va a dar, no me van a decir 150.000, me tienen que decir 60.000 unidades cada 6 horas endovenoso, porque esa es la indicación del médico que ustedes van a dar, ¿no es cierto?
Entonces terminamos de manejar a nuestro paciente y la técnica de infectados, que va a ser lo más importante. ¿Preguntas? ¿Nada? Receta. ¿Qué vamos a pedir a nuestro paciente? No, receta. Solución dextrosa al 10%. Solución dextrosa al 10%, 500 cc, un frasco. ¿Qué más? Equipo de beneficios. Equipo de venofrisis. Una pieza. Bránula. Número 24, que es de uso neonatal. Una pieza. ¿Qué más? Penicilina sódica, ¿de cuánto? ¿Qué presentación quieres? Presentaciones de penicilina sódica. Ya les he dado. ¿De cuánto? ¿De cuánto va a comprar la mamá, doctores? Revisen, espero, sus datos de farmacología. O hacen en hojitas sueltas. ¿Cuántos frascos? ¿Cuántos frascos le vamos a pedir? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso te da el hospital, te tiene que dar el hospital. Hayan hecho una maniobra, supongo que han querido decir jeringas. ¿Cuántas jeringas? 4, si vamos a poner cada 6 horas la penicilina. Su firma y la fecha. Si les pido que hagan receta, tienen que hacerme esto. ¿Sí? Para el laboratorio en realidad ya está aquí. Ponemos recién nacido López y enumeramos. Nos hemos olvidado otra cosa. Bueno, que dependiendo de la clínica sería opcional radiografía de tórax. ¿No es cierto? Porque podríamos pensar que tenemos una neumonía alba o confirmaríamos nuestro diagnóstico de que evidentemente tiene todas las características de una sífilis congénita. Una de las principales complicaciones es la neurosífilis. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con sífilis congénita que está viendo un compromiso neurológico, vamos a tener que pedir una punción lumbar. Esta punción lumbar nos va a salir positiva. Vamos a hacer el tratamiento. ¿Cuántos días dura el tratamiento? Mínimo 10 días, lo óptimo son 14 días. Si nuestro paciente presenta complicaciones neurológicas y tenemos una neurosífilis, tenemos que hacer una punción lumbar y pedir tu RPR. Si nos sale positivo, el tratamiento tiene que ser riguroso, los 14 días, y se tiene que repetir la punción lumbar cada 6 meses hasta los 2 años. Para que nos dé negativo, y hasta los 2 años, si se mantiene negativo, recién damos su alta médica.
Una cosa es el alta hospitalaria, que el paciente puede salirse ya del hospital, y otra cosa es el alta médica, que el paciente le dice ya está sano, ve en paz, ¿no es cierto? Entonces, a los 2 años, cuando nuestro paciente ha presentado una neurosífilis y con 2 o 3 funciones lumbares negativas, recién damos alta médica. A veces tenemos mamás que tienen LPR positivo de diluciones bajas, 1/8, y el SUMI dice dar penicilina procaínica o benzatínica. Si bien se puede dar eso para una sífilis aparentemente que no compromete el estado neurológico, podría ir regularmente, pero si tiene una neurosífilis, ni la procaínica ni la benzatínica pasa la barrera hematoencefálica. Entonces le vamos a dejar una secuela muy importante a nuestro niño con una neurosífilis. Por lo tanto, siempre que se tiene una sífilis, ya sea con clínica confirmada con laboratorio, nos vamos por 14 días intrahospitalario de penicilina sódica. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Justifícamelo para otro paciente. Podríamos hacer una ecografía para determinar nuestra hepatomegalia y nuestra esplenomegalia como un dato adjunto o como una información que nos respalde de que sí había una hepatomegalia. No va a ser tan importante ni que, no, por Dios, sin ecografía no puedo hacer el tratamiento, no. Va a ser simplemente para documentar a nuestro paciente de que también teníamos una hepatomegalia y una esplenomegalia en el momento que lo hemos internado. Pero no va a ser una cosa fundamental ni prioritaria en nuestro manejo. Vamos a manejar la ictericia una vez. Ustedes saben que la ictericia pues tiene diferentes grupos etiológicos que tiene. Entonces, cuando tenemos la molécula M que revienta y que sale más glóbulos rojos, se estalla y va a haber una ictericia. Entonces, esta ictericia pues va a tener que solucionarse o se tiene que diagnosticar si es por etapa de producción, de transporte, de conjugación o de eliminación y recirculación enterohepática. Dependiendo del grupo que esté siendo afectado para la ictericia, vamos a hacer tratamiento. Felizmente, esta ictericia que tiene pertenece generalmente a este primer grupo y por lo tanto el tratamiento básicamente va a ser una fototerapia o a lo sumo vamos a ir con hipnol o fenobarbital, ¿no es cierto? Entonces, aparte de que nuestro paciente va a estar internado en incubadora a manera de protección para evitar el contagio, pues vamos a añadir una fototerapia y vamos a ver si es necesario un fenobarbital. Muchas veces en pacientes con sífilis es aconsejable poner el fenobarbital, uno para que nos ayude en lo que es la ictericia y otro como protector neuronal para una posible irritación por una neurosífilis. Entonces nos va a ayudar bastante. ¿De qué va a depender? De la dilución que nos salga positivo, de la gravedad de nuestro paciente y de las posibles convulsiones que vaya a tener. Una de las complicaciones o secuelas que va a tener nuestro paciente puede ser convulsiones, un retardo intelectual, un retraso psicomotor que puede tener nuestro niño. Va a ser pequeñito, va a tener ciertas dificultades, pero que felizmente dentro de todo lo que es el TORCH, esta es la que menos secuelas definitivas nos queda, a no ser que tenga una neurosífilis. La neurosífilis sí nos puede traer un daño neurológico y obviamente todas las consecuencias dependiendo de la gravedad del cuadro que se haya iniciado. Eso es todo. ¿Qué horas? 9. 2 minutos de recreo. Vaya, están así, muy cansados, muy estresados por su examen de neuro. ¿No han dado? ¿Cuándo es el próximo examen? El jueves. Gracias. Doctora Marañón. Marañón. ¿Puedo empezar esto? De neuro también era un complicaciones. No, de verdad.
Apenas han entendido las preguntas. Tamaño no es múltiples de 6,